Buenas tardes, querida iglesia. Bueno, tiempo sin vernos y sin saber de ustedes, pero aquí espero que en esta cuarentena estemos creciendo en todo el sentido de la palabra. Me alegra poder compartir unos versículos de la Biblia en estos tiempos en el que Dios nos sigue hablando a cada uno y le damos gracias a Él. Vamos a empezar en oración, diciéndole a Dios que de verdad se manifieste, que esta palabra llegue a nuestros corazones y que haga mella para que haya un cambio radical en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por este momento, por las bendiciones recibidas día tras día en tu presencia, por tu ayuda, por tu misericordia, por saber que en tus manos estamos protegidos, amparados, Señor, y te damos gracias porque en tu palabra vemos lo maravilloso, grande y poderoso que eres, Señor, y estableces en nuestras vidas una dirección, Señor. Hoy te damos gracias, bendícenos, Señor, bendice a cada una de las personas que están escuchando, Señor, de aquellas personas que estamos necesitadas, Señor, de ti día tras día, Señor, porque tú eres nuestro aire, nuestra respiración, Señor, y tu palabra dice que contigo, Señor, todo lo tenemos, Señor, que no nos hace falta nada, y te damos gracias porque es verdad, Señor. Aún en estos tiempos difíciles hemos visto tu inmensa misericordia, Señor, para con multitudes, Señor. Así como lo hiciste en la multiplicación de los panes y los peces, he visto, Señor, cómo tú en estos tiempos también sigues obrando, Señor, a favor no solamente de los tuyos, sino de innumerables personas, para que lleguen a conocerte, a amarte, a buscarte, a saber que tú eres lo mejor que nos puede pasar. Bendícenos, Señor, que tu palabra llegue con dirección, que se cumpla con el propósito con que fue mandada, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el título de estos versículos que vamos a leer es las peticiones de Dios. Por lo general nosotros como creyentes, y bueno, aún muchas personas que buscan a Dios, sabemos que todos los días tenemos peticiones a Dios. Tenemos en nuestra lista nuevas peticiones día tras día, a veces las mismas, a veces nuevas. Estamos pidiendo por la sanidad, por la paz, por un hogar diferente, por los hijos, por el esposo, por la economía, por trabajo. Bueno, sabemos que las peticiones son innumerables, y que le damos gracias a Dios que podemos hacer eso, entrar en su presencia, derramar nuestro corazón y saber que Él nos está escuchando, ¿sí? Que no estamos orando al aire o al techo, sino que estamos pidiéndole a un Dios misericordioso que escuche nuestras oraciones, y sabemos que las escucha y sabemos que nos las contesta. No como queremos en muchas ocasiones, en otras ocasiones como queremos. Sabemos que la voluntad de Él sabe cómo nos va a contestar. Si no se demora o la contesta inmediatamente, pero tenemos esa certeza de que le estamos clamando a un Dios vivo, que podemos entrar por medio de la presencia de Jesucristo a un Dios vivo y que nos está escuchando. Pero en este momento no va a ser de peticiones de nosotros hacia Dios, sino lo contrario. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Entonces, quiero que vayamos al primer pasaje, que está en Deuteronomio 6:4. Lo leemos y sabemos que Dios ahí nos pide algo muy hermoso. Primero empieza diciéndonos que Él es el único Dios, ¿verdad? El único Dios. Él nos está diciendo que no hay Dios como Él. Y nos dice en el 6:4, dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, eso es lo que primero que nos está pidiendo Dios. Dios dice que como Él es solo un Dios, no hay otro Dios, solo Él es Dios. Nos está pidiendo que lo amemos con todo el corazón, con todo el alma y con todas
nuestras fuerzas. ¿Por qué? ¿Qué quiere Dios con esta petición? Más o menos pueden más o menos escribir si quieren. ¿Por qué Dios nos pide que lo amemos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda el alma, con todo el entendimiento? Dice, ¿no es cierto? En otras versiones, con todo el entendimiento. Entonces, lo que yo veo es que esta petición es para bien de nosotros, ¿sí? Trae una plena realización en nuestras vidas el amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el entendimiento. Trae plenitud a nuestras vidas. Nos hará muy bien cumplirla, obedecerla. Entonces, Él nos pide que lo amemos con todo el corazón. Eso es lo que debemos obedecer, amarlo con todo el corazón, amarlo con toda el alma, amarlo con todas nuestras fuerzas. A veces es difícil, a veces sí sentimos que decaemos, pero Él desea que, aunque estemos en esas condiciones, lo amemos con todo el corazón, porque es un beneficio para nosotros. Dice que el obedecer a Dios es un beneficio para el hombre. Para Dios, pues a Dios le agrada, pero lo que más le agrada es que Él sabe que es un beneficio para nosotros. Primero que todo, porque si lo amamos con todo el corazón, o sea, todo nuestro ser, pues nuestra vida va a tener muchos beneficios. Con toda el alma, pues nos va a quitar una cantidad de pensamientos equivocados. Los sentimientos no van a gobernar, aunque están ahí, no van a ser los que nos gobiernen. Que si estamos con ira, pero si lo amamos, esa ira puede tener su control, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, con nuestras fuerzas, aunque a veces estamos cansados. Si Él dice, uy, Señor, dame nuevas fuerzas, tus fuerzas, Él está ahí para dárnosla y hace que eso que para nosotros está como pesado se vuelva liviano. Vamos a otro pasaje de la Biblia donde nos está haciendo otra petición. En Deuteronomios 10:12, el Señor nos está diciendo otra cosa. Dice, ahora pues Israel, cada uno puede reemplazar ese Israel por su nombre o por el nombre de la nación. Entonces puedo decir, ahora pues Oliva, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? De ti, Oliva, ¿qué te está pidiendo? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí me está diciendo, primero que todo, que lo tema, ¿sí? Él me está pidiendo que mi temor sea en Él, sea para Él y no para otra cosa. Hemos visto que en la Biblia se encuentran 365 temores, digamos así. No temores específicos, sino la palabra temor. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros tememos mucho. Nuestra vida está llena de temores, pero Dios desea que realmente nuestro temor sea de Él. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios? En Proverbios 1 dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es que vamos a saber que en lugar del temor pongámosle al hombre, a lo desconocido, a la muerte, a la dificultad, a la escasez, vamos a tenerle temores al Señor porque Él nos va a dar confianza. Nos va a dar seguridad de lo que Él está hablando. Entonces, como que ese conocimiento de temerle a Dios nos va a quitar ese temor que el enemigo puede estar colocando en nuestras vidas. Entonces, qué bonito poder obedecer esto de que temamos primero a Dios, ¿sí? O sea, nuestro único temor debe ser Él. Ese temor siempre será también nuevamente en beneficio nuestro, porque tenemos un Dios bueno, no un Dios malo. En cambio, los otros temores que vamos a ver, todos esos temores son malos. Vienen del maligno, vienen de nuestra carne, vienen del desconocimiento. Entonces, esos temores, por lo general, nos hacen aniquilar, nos hacen bajar como personas. Pero el temor al Señor nos da fuerza, nos da vitalidad, nos da seguridad, confianza. Entonces, qué rico poder obedecer
Eso dice, no temas, sino que ¿qué? Que andes en sus caminos. Los caminos del Señor sabemos que son deleitosos, el camino del Señor es suave. Nos estamos aprendiendo una palabra en el Salmo 1, en el versículo 3, dice que, en el versículo 1 dice que no andemos en los caminos de los malos, ¿sí? Entonces hay caminos, se distingue el camino del Señor y el camino del mal. El camino del Señor es deleitoso, vienen caminos de bien, ¿no es cierto? De hacer siempre lo indicado. Entonces el camino del Señor, pues sabemos que Jesús es el camino, ¿no es cierto? Entonces si Jesús es el camino, Él no nos va a llevar por un camino errado, sino por el camino correcto, el camino que es el camino derecho. Puede ser estrecho, puede ser difícil, pero es el camino indicado. A veces un poquito estrecho, ¿no es cierto? Vemos dificultades, pero Dios, el Señor mismo Jesús nos dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero que Él ha vencido al mundo. Entonces sabemos que en este mundo hay caminos estrechos en estas circunstancias que estamos viviendo precisamente de la pandemia. Vemos que hay dificultades, pero wow, cuando uno está en Cristo de verdad, que esa dificultad hay paz, hay dirección, hay confianza. Y ese camino de paz, supera la inseguridad, ¿sí? Se supera la inseguridad que podamos tener, ¿qué comeremos? O ¿qué vestiremos? O ¿cómo dormiremos? ¿Sí? ¿O nos pasará esto? No, en el camino de paz ahí está la diferencia. El camino de paz, el camino del Señor son esos. Y Él por eso nos pide seguir sus caminos. Que le amemos y sirvamos a Jehová de todo corazón y con toda el alma. Vuelve a decirnos, vuelve a pedirnos que lo amemos y que le sirvamos. Eso es importante examinarnos. ¿Cómo le servimos a Dios? ¿Con qué corazón le estamos sirviendo si es con un corazón de amor? Por eso dice 1 Corintios 13, que si hago tal cosa pero no lo hago con amor, de nada sirve, ¿no es cierto? O que si hablo, si estoy predicando, pero no lo hago con amor, de nada sirve, no lo estoy haciendo para Dios, entonces de nada sirve. Entonces tenemos que examinar cómo sirvo a Dios. Aún estábamos hablando ahorita con una amiga del lavado de la loza. Aún ese servicio debe ser con amor. Y cualquier servicio que uno vaya a prestar debe ser con amor al Señor, ¿no es cierto? Y Él nos pide porque sabe que nuestra vida está llena de angustia, nos pide estas cosas porque nosotros como seres humanos tendemos a angustiarnos fácilmente por una mala noticia, por cualquier situación, ¿sí? Tendemos a llevar un pensamiento por lo general negativo, ¿sí? De pronto nos acostumbraron desde pequeños a tener ciertos parámetros, ciertas opiniones, pero el Señor nos pide que no, que con toda nuestra mente busquémoslo. ¿Está la angustia? Sí, está la angustia, es inevitable, pero vamos a Él y eso hace que cuando nosotros lo amemos con toda nuestra mente, la angustia se va, ¿no es cierto? Sabe que tenemos preocupaciones y es verdad, nos preocupamos, sí, tenemos temores, pero obedecer su palabra y conocerlo a través de su palabra hace que esas angustias, que esas preocupaciones, que esos temores estén en el lugar indicado, allá abajito, que supera el amor, la obediencia, el respeto, la honra a nuestro Señor. Y eso hace que cada cosa esté en su lugar. Y en la tercera palabra que encontré de lo que Dios nos pide, aunque nos pide muchas cosas, pero encontré estas específicas, vamos a Miqueas 6:8. Entonces ahí dice, en Miqueas 6:8, dice, ¿qué es lo que demanda Dios de ti, hombre? Dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces aquí nos está pidiendo también hacer justicia. Entonces la justicia es aquello que de pronto los demás no se merecen, pero que Dios, porque la ha puesto en nosotros, podemos dársela a otros, ¿no es cierto? Hacer justicia es ver al otro no con nuestros ojos, sino con los ojos de Cristo. Es
inmediatamente no impulsarnos a una venganza si nos hicieron algo mal, sino precisamente a hacer justicia. Por eso dice que Jesús no juzgaba por lo que escuchaba ni por lo que veía, sino que juzgaba con justicia. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. A veces nosotros juzgamos por lo que vemos o por lo que escuchamos, pero Él nos dice que Él no lo hacía y Él con todo su derecho y Él decía que no lo hace. Pues nosotros con mayor razón buscamos su presencia y no vamos a juzgar como nosotros queremos, sino con los ojos y con el oído y la mente del Señor Jesucristo. Dice, amar misericordia. Nuevamente nos habla de la palabra amar. Misericordia es darle al otro, ¿sí?, lo que no se merece, ¿no?, o lo que se merece. No me acuerdo exactamente. Amar al otro, siempre. Ama a tu enemigo. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Es difícil amar al enemigo. Amar, dice el Señor que Él tiene misericordia aún de los malos, ¿no es cierto? Que Él nos pide que tengamos misericordia aún de los que nos hacen daño. Entonces, como nosotros no podemos, vamos al Señor. Vamos y recurrimos a Él, buscamos en su palabra lo que estamos necesitando para llenarnos de Él y poder entregar a los demás eso que Dios está deseando. Amar a nuestro prójimo. Y dice, y humillarte ante tu Dios, ¿sí? Porque a veces queremos el reconocimiento de lo que hemos hecho. A veces queremos la gloria para nosotros, pero Él dice, humíllate delante de Él. Él es el único. Él dice que no desprecia un corazón contrito y humillado. Humillarse delante de Dios es depender de Él completamente. Humillarse es reconocer que yo no soy nadie, sino que Él es todo. Y eso es increíble porque de verdad quita mucho nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra impotencia, como esa cantidad de rebeldía que hay dentro de nosotros cuando le estamos diciendo a Dios, definitivamente tú eres Dios en todo. Te reconozco en esto, te reconozco en aquello que está pasando, te reconozco y te doy la gloria por todo esto que está pasando, Señor, por todo lo que eres, porque mi vida ha sido transformada solamente por tu amor y tu misericordia para conmigo. Cuando nosotros reconocemos eso, porque a veces pensamos que nosotros somos los que cambiamos, y no, es el Señor el que nos cambia. No, Él es el que toca nuestras vidas y hace cosas imposibles en nuestras vidas. Cuánto orgullo ha habido en mi vida, orgullo que yo siempre creía que, wow, la manda más, la que hacía todo lo mejor, ¿sí? Y el Señor me enseñó que no, si no era por Él, yo no podría haber hecho nada de lo que Él me ha indicado hacer. Dice que Él es el que nos prepara para toda buena obra, es Él, no nosotros. Nosotros no somos los que estamos haciendo las cosas. O sea, por medio de nosotros el Señor nos utiliza, así como utilizó a sus discípulos y nos utiliza todavía, pero reconocer lo que es Él, ¿sí? La gloria siempre debe ser para nuestro Dios y creo que eso nos colocará en el lugar indicado en nuestros pensamientos, dará una actitud correcta, que es la humildad. La humildad es, como lo hemos visto varias veces y el pastor lo ha enseñado, que es colocar a los demás por encima de uno. Ponerse en los zapatos también de los demás, ¿sí? Entonces, colocar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, cuando uno es así, de verdad que el orgullo está allá, donde debe estar, en su posición cero, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos que es Dios el que provee, el que hace, el que ampara, el que nos llamó, el que nos salvó, el que dio vida nueva, wow, qué lindo. Nos da un sentir totalmente diferente para nuestro desarrollo, para nuestros pensamientos, porque eso quita mucho orgullo. Eso, la humildad quita mucho orgullo, mucho orgullo, porque la humildad es lo contrario al orgullo. La humildad es la posición indicada en nuestro diario vivir, en la creencia de nuestro Dios. Bueno, y Dios me dice que es bueno, que todo esto que voy a hacer es bueno para mi vida, es bueno porque desarrolla
actitudes totalmente diferentes a las que yo estuve acostumbrada. El mundo me enseñó a actuar en muchas formas. Tengo un problema y por lo general ese problema lo llevo a hacer las cosas que o hacía mi familia o hacía el mundo o los que me aconseja el mundo. Pero Dios me dice que no, que cuando yo me humillo, que cuando yo amo la misericordia, que cuando yo hago justicia, eso es bueno porque por lo general no se actúa así. Solo en el Señor podemos actuar así y para Él eso es bueno. Es un camino de bien, es un camino que nos lleva de victoria en victoria, ¿sí? Yo observo que estos 3 versículos que hemos leído, la palabra clave es el amor. El amor. Él nos dice, ámame, si me obedeces, si me sirves, hazlo con amor, ¿sí? Ama la misericordia. Entonces, veo que la palabra clave es amor. Y en 1 Corintios 13 nos habla de todo lo que es el amor. Dice que el amor no es orgulloso, que el amor no es vanidoso, no es jactancioso, no se irrita fácilmente, no lleva cuenta del mal, todo lo cree, todo lo disculpa, todo lo soporta. El amor nunca muere. Entonces, qué lindo saber que esa descripción de amor debería estar en nuestra sangre, ¿sí? Dice que como fruto del Espíritu Santo, ahí está como el primer fruto, el amor del Espíritu Santo. Lo podemos hacer porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y lo podemos dar a otros. Pero vamos a Juan 14, 21, 24 y vamos a saber qué es el amor según estos versículos. Entonces en Juan nos dice, el que ama, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces vemos que si nosotros decimos que sí amamos a Dios, porque somos ligeros a veces de palabra y decimos sí lo amamos, pero no obedecemos su palabra. Entonces no estamos realmente amando a Dios. Si amamos a Dios, tenemos que examinar nuestra conducta, es cuánto realmente estamos obedeciendo su palabra. Dice que eso, amar a Dios significa obedecerlo, ¿sí? Amar a Dios significa obedecerlo a Él, obedecerlo a su palabra. Entonces sabemos, cuando estamos haciendo nuestros devocionales, sabemos que Dios todos los días tiene una palabrita para que obedezcamos. Es esa palabra que de pronto hay unos que lo toman así, ¿qué debo aplicar? O háblame, Señor, ¿qué debo aplicar de aquí de lo que me estás diciendo hoy? Y si yo hice un devocional hoy, por la mañana el Señor me dijo algo para obedecer. Pongámosle esto que me está diciendo. Ámame con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Entonces voy y examino realmente en dónde no lo estoy haciendo o si ya lo estoy haciendo. Entonces, ese devocional nos va a decir siempre algo que Dios nos está diciendo. Hoy te pido que hagas esto. Hoy te pido. Estas peticiones que Dios nos hace, ¿por qué no las hace? No es porque Él quiere ser un padre mandón, sino porque Él sabe lo lindo que es obedecer. Siempre le decía a mis hijos cuando pequeños, la obediencia trae bendición, la desobediencia pau pau. Pero entonces esa obediencia que trae bendición, no voy a obedecer porque simplemente me va a traer una bendición, sino porque es que es agradable a Dios. A Dios le agrada que nosotros le obedezcamos. Y de verdad, Él dice que Él prefiere que nosotros le obedezcamos a los sacrificios, que lo conozcamos a Él, a los holocaustos, ¿verdad? Entonces,
obedecerlo a Él no debería ser un sacrificio, debería ser un deleite. Debemos deleitarnos en su palabra, debemos pedirle al Señor que nos llene de amor por su palabra, de amor por conocimiento de Él, porque cuando Él nos está pidiendo cosas es porque Él sabe que necesitamos obedecer esas cosas, que nos quiere ir en ascenso, ir en ascenso. La obediencia nos lleva en ascenso. Yo creo que la obediencia y el conocimiento a Dios nos lleva a áreas más profundas en el Señor, áreas que de verdad nos hacen quitar estorbos que hay en nuestras vidas. La obediencia debe ser un deleite, deleitarnos en obedecer a Dios en lo que Él nos pide. Él nos pide que lo amemos. Y si esa petición yo no puedo verla como una carga, sino como un deleite. Porque si se vuelve como una carga, realmente tengo que mirar cómo está mi relación con Dios. Cómo está mi relación, porque si yo veo que es una carga, Dios, obedecer a Dios, hay algo que está pasando, no lo estoy viendo como lo primero, como el primero, como el que se le debe todo. Entonces, esta es mi invitación, que así como nosotros anhelamos que las peticiones que le hacemos a Dios se cumplan, qué lindo es poder decirle, Señor, yo también así quiero que lo que tú me estás pidiendo, obedecerlo también. Quiero llevarlo a eso, a una excelencia, a un primer plano, la obediencia a tu palabra, a conocerte más, a saber que si te amo con toda mi mente, mi corazón y mis fuerzas y mi entendimiento, mi vida va a estar bien sujeta a tu palabra, bien plena y bien feliz, porque eso nos va a dar felicidad, eso nos va a dar mucha paz, eso nos va a dar seguridad, confianza, eso nos va a quitar tantos temores. Y de verdad, ese es mi deseo, que cada uno de los que estamos escuchando cumplamos con estas peticiones del Señor. Y si vamos a la Biblia y en esos devocionales que les digo, van a encontrar muchas peticiones del Señor, peticiones que son posibles, porque como yo les decía, Él no nos pide algo que nosotros no podemos hacer. Él nos dio su Santo Espíritu, que nos da la fuerza, que nos quita todo mal hábito, nos da la fuerza para obedecerlo, nos da el amor para obedecerlo, nos da la firmeza, la confianza, la seguridad, el avance, la profundidad para hacerlo, porque su Santo Espíritu nos da el poder también para hacerlo. Entonces, qué rico seguir este reto. Yo los reto así como estamos en retos, los reto a que obedezcan estas peticiones que el Señor está haciendo, que las lleven día a día a la presencia de Dios y le diga, Señor, muéstrame en qué no te estoy llamando, en qué no te estoy llamando con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, y quiero cambiar esas áreas. Yo sé que tú me vas a ayudar, y pedirle eso al Señor. O sea, ya ahí vamos a la petición a Él, pero eso que Él nos está pidiendo, de verdad, qué rico poder ser obedientes, que seamos esos hijos ejemplos de obediencia. Cuando tenemos un hijo obediente, ¡ay, qué bendición! Se siente uno feliz, ¿no es cierto? Entonces, que Dios nos vea como esos hijos obedientes, dispuestos a obedecer estas peticiones, amarlo a Él, amarlo y saber que no es difícil, porque Él nos dio su Santo Espíritu. Entonces me alegra haber participado con ustedes de estas palabras. Nos seguiremos viendo. Vamos a dar una oración de despedida y darle gracias a Dios por todo. Hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy queremos que cada uno de los que estamos aquí, que los que están escuchando, Señor, podamos obedecer esas peticiones, Señor, de amarte con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con todo el entendimiento. Señor, amar la justicia, hacer justicia a los demás, Señor, amar la misericordia, hacer lo bueno, seguir tus caminos, no temer a nadie más, sino temerte a ti, Señor. Tú deseas que nuestro temor
sea a ti, Señor, que así se vuelva desde hoy, Señor, tomar esas decisiones de que tú seas el primero, de que obedecerte es un placer para nosotros, así como lo dijo tu Hijo, que la obediencia a ti era hacer tu voluntad diariamente, que era lo mejor. Así queremos nosotros, que como tu Hijo amado te obedeció, nosotros podamos vencer aquellas cosas que nos obstaculiza el obedecerte, Señor. Me quiero obligar a obedecerte diariamente, que aquello que me estás diciendo diariamente para aplicarlo en mi vida, lo quiero hacer, Señor. Quiero cambiar esos obstáculos, quiero cambiar esos peros que yo pongo para amarte con todo el corazón. Bendice, Señor, a cada uno de los que escuchamos, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu. Danos ese amor por tu palabra, por obedecerte, que nuestra voluntad esté doblegada a ti, Señor. Que sepamos que todo lo puedes en nosotros, Señor, y que estamos dispuestos a cambiar aquellas cosas que han sido mentira en nuestras vidas, Señor. Qué lindo poder ser esos hijos obedientes, Señor. Enséñanos cada día, Señor, a superar esas mentiras, Señor, y a saber que contigo tenemos la victoria, porque Cristo ha vencido, en Él podemos vencer todos esos malos hábitos que tenemos, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, gracias. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, nos estamos hablando y gracias por esta charla.